época de neos, época de neos, época de neos. Época de mal resucitados, es época de vuelta de paletos bastardos, es época de cabezas vacías, rabadas, que donde tenía que haber un cerebro albergan una cagada. Es época de llevar su piel de cerdos con esvásticas tatuadas, es época de aun siendo unos gusanos sentirse superiores a otras razas. Época de utilizar el fútbol para reunirse como piadas. Es época de odiar a todo aquel que venga en patera. Época de salpiques, a ver quién es el más garrulo, y de la pandilla el más tonto el culo. De ir a ver los toros y fumarse un puro. Yo es que a veces lo flipo, os lo juro, y eso que me espanto me juro. Es época de negarle al mendigo un cacho pan duro, y de aprovechar que está durmiendo para prenderle pide. De grabarlo con el móvil y subirlo al YouTube para que todo Dios lo mire. Época de hijos de maderos en discotecas vendiendo pollos. Época de crisis para que los banqueros aprovechen el chollo. Época de violadores y pederastas por ahí sueltos. Época de defender a un dios que no existe. Época de haters y de llevar vida triste. Época de refugiarse en el alpiste. Te puede morir a gusto ya que en contra de esto nada hiciste. Época de neos, 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 época de neos.